Buenas tardes con todos. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, les damos la bienvenida. Continuando con nuestra quinta clase del taller Control Parlamentario, hoy se tocarán los siguientes temas: vacancia presidencial, suspensión presidencial y dación de cuentas. Cedemos la palabra a nuestro expositor, al doctor Giovanni Forno, para continuar la clase. Gracias. Gracias, doctor Ceballos. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra quinta sesión del taller de control político. Culminada la presente sesión, nos quedarán tan solo 2 sesiones más, luego de lo cual daremos paso a la última sesión del taller, en la cual los grupos que ustedes han conformado realizarán las exposiciones respecto de los textos de las lecturas que libremente han elegido para revisar y analizar. Respecto de esta materia, las exposiciones y los grupos de trabajo, espero, estén avanzando con el análisis de las lecturas elegidas, dado que la elaboración del PPT y la exposición que van ustedes a realizar en la última sesión, el 28 de noviembre, supone haber leído la lectura, obviamente, haberla analizado, haberla evaluado, y este trabajo de lectura, análisis, evaluación, elaboración del PPT y exposición de la lectura son calificadas y constituyen el 50% de la nota final. Me permito recordarles que la elaboración del PPT y la exposición que corresponde tiene como objetivo responder 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es el fondo de la lectura? De la lectura que han elegido y que han analizado y evaluado. La segunda pregunta debe responder: ¿cómo podrían aplicar lo leído a nuestra realidad parlamentaria? Propuesta que ustedes pueden hacer respecto de la aplicación de su lectura a nuestro modelo constitucional y reglamentario. Y finalmente, en tercer lugar, formular, más que responder una pregunta, formular una crítica reflexiva respecto del texto que han leído, que han escogido. Asimismo, les recuerdo también que la entrega del PPT que deben realizar, según lo que hemos reseñado brevemente, la entrega, decía, de este PPT tiene como plazo máximo las 11:59 de la noche del día miércoles 23 de noviembre, es decir, al término del día en que realizamos nuestra penúltima sesión, de tal manera que yo tengo unos días para poder revisar los PPTs de cada uno de ustedes, de cada uno de sus grupos, perdón, y ya ir teniendo una idea formada del trabajo que he realizado previo a las exposiciones que vamos a tener el lunes 28. Decía entonces que el último plazo es las 11:59 de la noche del miércoles 23 de noviembre. Y la entrega de este PPT se debe realizar única y exclusivamente a través del grupo de WhatsApp de control parlamentario, de control político. No voy a aceptar ningún PPT, por favor presten atención porque después no hay lugar a reclamo. No voy a aceptar ningún PPT que se haya presentado más allá de las 11:59 de la noche del miércoles 23 de noviembre, y tampoco voy a aceptar ningún PPT que no sea entregado, que sea entregado dentro del plazo, pero por un canal distinto al del WhatsApp del grupo, ¿no? El WhatsApp grupal que tenemos, que gentilmente ha abierto el centro de estudios para mantenernos comunicados, es el chat de WhatsApp de control parlamentario. Ningún otro medio, ni directamente a mi WhatsApp o a WhatsApp de alguno de los integrantes del centro, de los miembros del centro, ni por correo electrónico, ni físicamente en ningún lugar. Solamente a través del WhatsApp grupal. Dicho esto, ahora sí vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Llevamos dedicadas 3 sesiones a la revisión de distintos instrumentos de control político, de control parlamentario. Distintos instrumentos, decía, de los cuales disponen
los congresistas, los parlamentarios, para poder hacer ejercicio de la función de control político que les corresponde conforme a lo dispuesto por la Constitución y por el reglamento del Congreso. En la clase pasada, en la clase del día lunes 14, abordamos dos instrumentos de control político. Las investigaciones parlamentarias, que, como recordarán, se solicitan su conformación por los señores congresistas a través de una moción de orden del día. No hay un número mínimo para hacer la solicitud. Lo puede hacer un grupo de congresistas o un solo congresista a sola firma. Se presenta esta moción, se debe debatir y aprobar en el Pleno y conformarse la comisión investigadora, que tiene todo un procedimiento para realizar el cometido de investigar cualquier asunto de interés público, dice la Constitución. Y les decía, les comentaba también que de acuerdo a las normas reglamentarias y también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dicha investigación tiene que estar premunida de todas las condiciones para que se pueda realizar un debido proceso. Explicamos en qué consiste el debido proceso, cuáles son los derechos de los investigados y nos referimos pues al procedimiento de investigación. También abordamos en la sesión pasada la acusación constitucional, que es aquella a la que están sujetos, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, las principales autoridades del Estado, como a manera denunciativa puede ser el presidente de la República, los congresistas, los vocales supremos, los fiscales supremos, en fin, Contralor General, el magistrado del Tribunal Constitucional, una serie de funcionarios que el artículo 99 de la Constitución señala como que para poder ser encausados deben ser primero acusados constitucionalmente ante el Congreso. Explicamos cómo funciona la subcomisión de acusaciones constitucionales, que depende de la comisión permanente, cómo se realiza el proceso y cómo luego esto, después de varias etapas en las cuales en todas ellas, al igual que en el proceso de investigación, debe cumplirse escrupulosamente el debido proceso, como después de todas estas etapas, de ser el caso, llega al Pleno las denuncias constitucionales para que, sin la participación de la Comisión Permanente, puedan ser votadas y, de ser el caso, aprobadas y remitidas al Ministerio Público o establecidas las sanciones políticas que correspondan, de acuerdo a lo que la subcomisión ha investigado, ha recomendado y lo que el Pleno ha. Luego de este breve resumen de lo que hemos revisado, de lo que hemos evaluado en la última sesión, en la sesión del día lunes, vamos a dar inicio entonces a la clase prevista para el día de hoy. Para eso me permito pedirles un minuto a fin de poder compartir con ustedes el PowerPoint para que ustedes puedan seguir la exposición. En la presente sesión continuaremos la revisión de los instrumentos de control parlamentario. La tarde de hoy vamos a dedicarla a tres nuevas herramientas, tres nuevos instrumentos de control político. Vamos a revisar la minuciosidad que el tiempo nos pueda ofrecer, la vacancia, en primer término, luego veremos la suspensión y finalmente veremos la dación de cuenta. En primer término, vamos a abordar la vacancia. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vacancia, que proviene del latín vacantia, es sinónimo de vacante.
Vocablo que tiene dos acepciones que para nuestros efectos interesan. Vacante, para la Real Academia, es que está sin ocupar o es el dicho de un cargo, un empleo o una dignidad que está sin proveer o sin elegir. Jurídicamente, la vacancia es la situación en virtud de la cual el titular de un cargo queda privado de seguir ejerciéndolo. En los cargos provenientes de elección popular, como lo son los alcaldes distritales y provinciales, los regidores igualmente distritales y provinciales, los gobernadores regionales, los consejeros regionales, los congresistas y por supuesto el presidente de la República, la vacancia significa el cese de la relación de representación, es decir, aquella relación que existe entre la población y su representante como consecuencia de un proceso electoral. Como hemos visto, la vacancia se puede verificar para múltiples cargos de elección popular. Sin embargo, como un mecanismo, como una herramienta, como un instrumento de control político, probablemente uno de los más extremos, si no el más, de todo el conjunto de instrumentos de control política que están consagrados en la Constitución política y reglamentados por el reglamento del Congreso, la vacancia que nos interesa revisar en este momento es obviamente la vacancia presidencial. En el Perú, la vacancia es una institución tan antigua como la propia República. La Constitución de 1823, la primera Constitución del Perú que, dicho sea paso, este año cumplió 200 años, en su artículo 76 ya incorporaba la vacancia, la figura de la vacancia presidencial, aunque la recogía sin mencionarla expresamente. El artículo 76 de la Constitución de 1823 decía: habrá un vicepresidente en quien concurran las mismas calidades. Obviamente se refiere a las calidades del presidente. Administrará el Poder Ejecutivo por muerte, renuncia, destitución del presidente, o cuando llegare el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada. Como vemos, es un artículo enunciativo en que, no, como les decía, no menciona expresamente la vacancia, pero enumera los supuestos de vacancia, o sea, en qué momentos o en qué situaciones el presidente, el vicepresidente debe entrar a cubrir el cargo de presidente en razón de que éste ya no le sea posible. ¿En qué casos no le es posible, de acuerdo a la Constitución de 1823? Cuando muere, cuando renuncia, cuando es destituido o, menciona el artículo, cuando llegara el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada. Ahora, recordemos pues que estamos en 1823 y estamos pues en pleno proceso emancipador, ¿no? Y es por eso que la Constitución se pone en el caso de que el presidente o los presidentes que normalmente para el concepto de aquella época y durante muchos de los primeros años fueron todos militares, debían pues encabezar el ejército y concurrir, digamos, a los enfrentamientos que hubiesen de darse para poder lograr la independencia definitiva. Este concepto, esta concepción implícita, no expresa, de vacancia, se mantiene en las siguientes constituciones,
tanto en la de 1826, en su artículo 81, como en la Constitución de 1828, en su artículo 83. La figura de la vacancia presidencial ingresa explícitamente con nombre propio a nuestro ordenamiento constitucional recién con la Constitución, con la Carta de 1834. Este texto constitucional, el de 1834, señalaba en su artículo 80, el presidente de la República vaca por muerte, admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física, destitución legal y término de su período constitucional. Es decir, 5 causales. Muerte, renuncia, imposibilidad física perpetua, destitución y el término del mandato. La siguiente constitución, la de 1839, distingue en 2 artículos, 81 y 82, entre vacancia de hecho y vacancia de derecho. Y así las llama textualmente. Es decir, para el constituyente del 39, habían 2 tipos de vacancia, la vacancia de hecho y la vacancia de derecho. La vacancia de hecho se producía por la muerte del presidente de la República o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional. Esta causal de vacancia, de hecho, adicionalmente a la muerte, la de realizar cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional, se explica porque la Constitución del 39 es posterior, inmediatamente posterior, a los intentos y los esfuerzos del general Santa Cruz, que fue presidente, por instaurar y consolidar la Confederación Peruano-Boliviana. Y luego de algunos años y fracasado ese experimento, digámosle así, el constituyente, digamos, la situación en ese momento fue de un grado tal de rechazo a esta política de Santa Cruz, que el constituyente decidió incorporar en el texto constitucional como causal de vacancia, pensando en lo que había hecho Santa Cruz, en esta causal de que el presidente de la República celebrara o llevara a cabo cualquier pacto en contra de la unidad e independencia de la nación. Esto, como les decía, son las causales de la vacancia de hecho establecidas en la Constitución de 1839. Pero esta Constitución también establecía vacancias de derecho. Y las vacancias de derecho eran, en esta Constitución, la renuncia, la perpetua imposibilidad física moral y el término del período constitucional. Algunos años después, la Constitución de 1856, en su artículo 83, introduce 2 nuevas causales de vacancia de hecho. Es decir, todavía mantiene esta distinción introducida en el 39 de vacancias de hecho y vacancias de derecho. Pero la Constitución del 56 añade, adiciona, suma 2 nuevas causales de vacancia de hecho. Una, atentar contra la forma de gobierno, y la otra, impedir la reunión del Congreso, suspender sus decisiones o disolverlo. Esas son las 2 nuevas causales para una vacancia de hecho. Atentar contra la forma de gobierno o impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolver. Asimismo, añade una nueva causal de vacancia de derecho. Habíamos visto
que hasta el 39 las vacancias de derecho eran la renuncia, la perpetua imposibilidad físico-moral y el término del periodo constitucional. La Constitución del 56 añade la causal de vacancia por destitución legal. Con la Constitución de 1860, en su artículo 88, desaparece esta distinción que en las dos últimas constituciones, la del 39 y la del 56, luego de 21 años de vigencia, la Constitución del 60 ignora, trae abajo el concepto de distinguir entre vacancias de hecho y vacancias de derecho. Desaparece esta distinción en la Constitución del 1860 y se reducen las causales de vacancia de las 8 que había en la Constitución de 1856, reduce, decía, ese número de vacancias a 5. O sea, elimina 3 causales de vacancia. Se queda con 5. Se queda con la muerte, 2, la perpetua incapacidad física o moral, 3, la renuncia, 4, la sentencia judicial que declara al presidente de la República reo de determinados delitos, los cuales eran única y exclusivamente atentar contra la forma de gobierno, disolver el Congreso, impedir que se reúna o suspender la Cámara de Senadores. Y la quinta causal es el término del periodo del mandato, el periodo para el cual el presidente fue elegido. Si me permiten una pequeña disquisición, esta causal de vacancia por término del periodo para que fue elegido probablemente tenga sentido en aquella época, dado que los procesos electorales eran definidos en última instancia en el Congreso. De todas las provincias y departamentos se consolidaban los resultados, se remitían al Congreso de la República, y el Congreso de la República tenía lo que se denominaba en esa época la Comisión de Cómputo, que era la encargada de recibir toda esta documentación y hacer la regulación y el cómputo de los votos. Emitir un dictamen mediante el cual determinaba a quién debía corresponder por elección popular la presidencia de la República. Entonces, probablemente lo que el constituyente haya pensado es que podría suceder que el dictamen de la Comisión de Cómputo, o en realidad la aprobación del mismo por parte del Pleno del Congreso, y por tanto la proclamación del presidente de la República y sus vicepresidentes a través de una ley, pudiera demorar y sea posterior a el término del mandato. Y por tanto, lo que probablemente quería el constituyente es que, en ese caso, quien ejercía la presidencia no fuese más allá del mandato constitucional establecido. La Constitución de 1920, en su artículo 115, reduce aún más las causales de vacancia. En 1860 se había reducido de 8 a 5, y ahora en 1920 se reduce de 5 a 4. El artículo 115 solamente establece en 1920 4 causales de vacancia: permanente incapacidad física o moral, renuncia y sentencia judicial que lo declare reo de los delitos de traición, atentar contra la forma de gobierno y disolver el Congreso, impedir su reunión o suspender sus funciones. De vacancia, la de término del periodo para el que fue elegido.
La Constitución de 1933, en su artículo 144, en contra de la tendencia de las últimas constituciones de ir reduciendo las causales de vacancia de 8 que había en 1856 a 5 en 1860 y de esas 5 a 4 en 1920, en la Constitución de 1933 se amplían las causales de vacancia. Se incorporan 2, o sea, se sube de 4 a 6 las causales de vacancia. Se mantienen las 4 que estaban comprendidas en la Constitución de 1920, muerte, permanente incapacidad físico-moral, renuncia y sentencia judicial, y añade 2 más. Una, salir del territorio de la nación sin permiso del Congreso, y la otra, causal de vacancia, no reincorporarse el presidente de la República al territorio nacional una vez vencido el permiso concedido por el Congreso. Finalmente, en este recuento histórico, el artículo 206 de la Constitución de 1979 y el artículo 113 de la Constitución de 1993, con matices de redacción, más que temas más de forma que de fondo, conservan las mismas causales establecidas en la Constitución de 1933 para la vacancia del presidente de la República. ¿Qué es lo que prescribe el artículo 113 de la vigente Constitución de 1993? La presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Esto es traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la propia Constitución, e impedir la reunión del Congreso, su funcionamiento o las del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Le hace Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, OMPE y RENIEC. Estas son, pues, las causales de vacancia establecidas en la Constitución de 1993. Respecto de las causales referidas a la aceptación de la renuncia del presidente de la República por el Congreso y respecto de la causal de vacancia del presidente de la República por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, vamos a referirnos posteriormente. Ahora mismo, en estos minutos que vienen, vamos a abocarnos a las otras 3 causales, a las causales de muerte, la de salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, y la de destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 que hace un momento he señalado. Veamos pues entonces la vacancia presidencial por muerte. En 200 años de historia republicana, los presidentes de la República que han fallecido en el ejercicio de sus funciones han sido Agustín Gamarra, que falleció en 1841 en la batalla de Ingaví. ¿Recuerdan esa causal de vacancia que señalaba Constitución de 1823 por asumir el mando de los ejércitos? Bueno, Agustín Gamarra falleció en 1841 en plena guerra con Bolivia en la batalla de Ingaví. En este primer caso, operó la sucesión constitucional prevista y asumió el cargo de presidente Manuel Menéndez. El segundo caso es el de José Balta,
que siendo presidente de la República, fue asesinado el 22 de julio de 1872 en medio de un golpe de Estado, una revuelta, liderada por los hermanos Gutiérrez, quienes colocaron a uno de ellos, a Tomás Gutiérrez, en la presidencia. En ese entonces el Congreso declaró ilegal la presidencia de Gutiérrez, pero los congresistas fueron combatidos por los insurrectos y por supuesto no solamente eran 4, ellos eran los líderes, ¿no? Había un grupo de revolucionarios, de golpistas en torno a los hermanos Gutiérrez. Pero 4 días después de esta sonada golpista, asumió la presidencia el vicepresidente de José Balta, Francisco Díaz Canseco, ¿no? Operando la sucesión constitucional, ¿no? Los hermanos Gutiérrez, la revuelta de los hermanos Gutiérrez causó gran indignación después de las primeras horas de estupor y de sorpresa, y la población en general y por supuesto un sector también de las Fuerzas Armadas se pusieron en contra de este golpe de Estado y combatieron a los hermanos Gutiérrez y fueron depuestos Tomás Gutiérrez y capturados los hermanos y todos los cómplices de este golpe de Estado, muchos de los cuales fueron muertos en las reyertas, ¿no? El tercer caso es el del general Remigio Morales Bermúdez, que falleció de apendicitis en 1894, a pocos meses de terminar su mandato, y cuando se encontraba el país en plena campaña electoral para la sucesión constitucional de Morales Bermúdez. General Morales Bermúdez era miembro conspicuo de el Partido Constitucional que lideraba el general Andrés Avilino Cáceres, que era uno de los candidatos a la presidencia, a suceder a Morales Bermúdez. Lo que sucedió entonces es que, de acuerdo a la Constitución, a quien le correspondía suceder al presidente de la República por muerte, dada la vacancia por muerte, era al primer vicepresidente. El primer vicepresidente era miembro del Partido Constitucional, era Pedro Alejandrino del Solar Gavans. Sin embargo, del Solar había criticado en las semanas previas a la muerte de Morales Bermúdez ciertas favorecimientos que desde el estaba dando a la candidatura del general Cáceres. Por esa razón, el segundo vicepresidente, general Justiniano Borgoño, en contra de lo que señalaba la Constitución, asumió la presidencia de la República. Adujo que el señor del Solar no estaba en condiciones de asumir la presidencia. Lo cierto es que, al parecer, el señor Pedro del Solar fue perseguido para que no pudiera estar en condiciones de asumir la presidencia, y el señor del Solar fugó de Lima para ponerse a buen recaudo. Por supuesto, el Congreso no lo vio con buenos ojos, pero hubo una intervención gubernamental en el Congreso. Varios congresistas fueron expulsados de las cámaras, se llamaron a otros congresistas que se llamaba en ese momento suplentes, y
el general Borgoño impuso su presidencia y bueno, así dio paso a las elecciones en las que ganó además el general Cáceres, ¿no? El cuarto caso fue el de Manuel Candamo, muy poco tiempo después, 10 años después de estos hechos. Manuel Candamo, presidente elegido constitucionalmente, falleció por una serie de problemas de salud, tenía cáncer, pero el motivo de su muerte fueron problemas cardíacos. Y falleció a los pocos meses, 7, 8, 9 meses, de haber asumido el cargo por elección popular, o sea, recién iniciando su mandato. En este caso, en el caso de Manuel Candamo en 1904, operó la sucesión constitucional, pero con una particularidad, que fue que en esta ocasión también asumió el segundo vicepresidente, Serapio Calderón, la presidencia de la República, pero no con, con los motivos anteriores, sino que dio la particularidad que Lino Alarco, el primer vicepresidente, electo primer vicepresidente de Manuel Candamo, falleció antes de asumir el cargo. Cuando Manuel Candamo asume la presidencia, solamente tenía un vicepresidente, el segundo, Lino Alarco. Al morir Candamo, le correspondía constitucionalmente, a falta de un primer vicepresidente, asumir la presidencia a Lino Alarco. Finalmente, el último presidente fallecido en el ejercicio de su mandato, en el ejercicio de la función presidencial, fue Luis Miguel Sánchez Cerro, que fue asesinado el 30 de abril de 1933. Ese mismo día, el Congreso se reunió y, dados los hechos, eligió al general Óscar Benavides para que culminara el periodo presidencial, del cual no faltaba mucho. Bueno, estos son los casos en nuestra historia política y constitucional de las vacancias por muerte. Veamos las vacancias por salir del territorio nacional sin permiso o por retornar al mismo, al territorio nacional, fuera del plazo concedido por el Congreso. Para salir del territorio nacional, el presidente requiere autorización del Congreso. Así lo dispone el numeral 9 del artículo 102 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 102? Son atribuciones del Congreso, numeral 9. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Es decir, cuando el presidente quiere salir del país, debe solicitar permiso al Congreso de la República. Sobre este aspecto, lo único que podemos encontrar en el reglamento, el artículo 76. El artículo 76 señala: la presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa están sujetas, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales. Las proposiciones presentadas por el presidente de la República deben estar refrendadas por el presidente del Consejo de Ministros y en forma opcional por el ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la materia cuya regulación se propone. Pueden versar sobre cualquier asunto y de manera exclusiva le corresponde al presidente de la República la iniciativa en materia presupuestal y financiera, legislación delegada, legislación demarcatoria territorial, tratados internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía nacional, prórroga del estado de sitio, declaración de guerra y firma de la paz, autorización para ausentarse del país. Además, señala el numeral 1 del artículo 76. Además, inciso J. Las proposiciones de resolución legislativa de autorización de viaje al exterior deben indicar
el lugar, los motivos y las fechas del viaje. Entonces, en términos prácticos, cuando el presidente de la República desea, tiene previsto o requiere salir del país, envía un proyecto de resolución legislativa al Congreso indicando a dónde va, cuál es su fecha de salida, cuál es su fecha de retorno y cuáles son los motivos del viaje. Envía este documento al Congreso de la República. Tienen prioridad las solicitudes de viaje del presidente en la agenda del Pleno. Se da cuenta en la sesión del Pleno de esta solicitud de viaje. Rara vez hay debate, puede haber debate, y luego del debate se produce la votación. Si se aprueba el pedido, entonces se formula la resolución legislativa y se promulga. Algunas anécdotas en cuanto a los viajes presidenciales en nuestra historia republicana. Probablemente el más connotado es el caso de Mariano Ignacio Prado. En 1887 viajó a Europa con permiso del Congreso. En plena 1879, perdón. Viajó a Europa con permiso del Congreso en plena guerra con Chile, supuestamente para comprar armamento, las tropas peruanas, y fue reemplazado en este tiempo por su primer vicepresidente Luis Lapuerta. Pero 5 días después de realizado este viaje, el cual fue duramente criticado en su momento y posteriormente, y hasta hoy sigue la polémica respecto al viaje del presidente Prado a Europa. Luis Lapuerta fue derrocado por Nicolás de Piedra, ¿no?, que asumió el gobierno. Los críticos de Prado dicen que Prado se apropió de los dineros y escapó a Europa, ¿no?, para ponerse a buen recaudo. Los defensores de Prado señalan que cómo era posible que se pudiera pensar que el presidente de la República se escapaba con los dineros, no solamente del Estado, sino en muchos casos con donaciones privadas para comprar armamento, dejando en el país a su esposa y a sus hijos. Pero en fin, el hecho fue que este viaje originó un golpe de Estado, digamos, de alguna manera, ¿no? Otra anécdota, muchísimos años después, más reciente, en el año 2016, el presidente de entonces, Ollanta Humala, solicitó permiso para viajar al extranjero, pero lo hizo con tan breve plazo, es decir, no había prácticamente tiempo y el Congreso se vio obligado a aprobar, la mesa directiva decidió aprobar el viaje en la comisión permanente. Se reunió la comisión permanente, aprobó el viaje y posteriormente fue ratificado este viaje por el Pleno. Otra anécdota, también en el caso de Ollanta Humala, del presidente de la República, Ollanta Humala, el 23 de enero del 2015, Ollanta Humala solicita al Congreso autorización para salir de viaje a San José de Costa Rica a la tercera cumbre de los jefes de Estado del CELAC. En ese momento empezó a generarse, los parlamentarios del momento, entre los congresistas de esa época, la idea de negarle el permiso. Ya en esa época algunos cuestionamientos al presidente Humala de diferente naturaleza, y había una especie de corriente, digamos, de que puesto esto al voto en el Pleno había que negarle el permiso, lo cual no había sucedido nunca. Nunca se le había negado a un presidente permiso para salir del país.
Entonces, ante esta posibilidad que cada día crecía más, ¿no? Bastó 3 días luego de presentar la solicitud para que el bullicio y las opiniones, las corrientes de opiniones que se manifestaban en contra de la aprobación de este viaje eran de tal magnitud que el 26 de enero, 3 días después, el presidente de la República decide retirar su solicitud y, por tanto, no exponerse a que el Congreso le niegue el permiso. En el actual periodo constitucional, el presidente Pedro Castillo ha sucedido por primera vez y en 2 oportunidades que el Congreso le ha negado la autorización para salir de viaje fuera del país. El 5 de agosto, el Pleno del Congreso rechazó la solicitud que había presentado el presidente Pedro Castillo para viajar a Colombia a la toma de mando del presidente Petro. 67 votos en contra recibió su solicitud. Solo obtuvo 42 votos a favor y 5 abstenciones. La segunda denegación sucedió un par de meses después, el 6 de octubre, cuando se pone al voto en el Pleno la solicitud de autorización de viaje del presidente Castillo a Bélgica, Italia y la Santa Sede. En esa ocasión, la solicitud es rechazada por 55 votos. Prácticamente un mes o casi un mes después, el 4 de noviembre, el presidente había presentado una solicitud para viajar a la cumbre de APEC el 2 de noviembre y el día 4 eh, retira el pedido. El motivo formal que figura en el oficio donde se solicita el retiro del proyecto de resolución legislativa se señala, refiriéndose obviamente a su solicitud. Lamento que no haya sido priorizado en el último pleno del Congreso de la República, lo cual perjudica la organización de la agenda presidencial. Entonces, al igual que Ollanta en el 2015, el presidente Castillo retiró este tercer pedido de viaje al exterior. O sea, han habido otros viajes que sí han sido autorizados y mañana, en la agenda del Pleno, está agendado una solicitud de autorización del viaje del presidente a México, me parece, y no sé, no recuerdo a qué otro destino. Son 2 destinos, si no me equivoco. Veremos, ¿no?, qué sucede en este caso. Una anécdota más en la historia constitucional reciente, al menos desde el 80 en adelante, no he podido hacer una búsqueda hacia atrás, pero han habido 2 casos de presidentes en ejercicio que al no tener vicepresidentes, no han podido, han estado impedidos de presentar al Congreso solicitudes de autorización de viaje. Uno fue Valentín Paniagua, que asume la presidencia de la República por sucesión constitucional al ser presidente del Congreso, y en tal sentido no tenía vicepresidentes, y por tanto no había forma de que él pudiera salir del país, porque no había a quien encargarle la presidencia. El otro caso es el de Martín Vizcarra, que si bien es cierto tenía una vicepresidenta, que era Mercedes Arauz. Esta había presentado su renuncia al cargo de vicepresidenta. Bueno, eso en cuanto a los viajes. Dicho sea de paso, hemos visto esta causal tiene 2 partes, ¿no? Dos extremos. Salir del territorio nacional
sin haber pedido permiso, o retornar al territorio nacional fuera del plazo. Hemos visto casos de las solicitudes de viaje, o sea, salir del país. No ha habido ningún caso en el cual el presidente haya retornado fuera del plazo otorgado por el Congreso. Recuerdo un caso, lamentablemente no he tenido el tiempo para poder documentarlo, para buscar este caso. Sucedió en algún momento que un presidente viajó con un plazo determinado y estando de viaje presentó una solicitud para prorrogar y permanecer un tiempo más en el extranjero y poder hacer otras actividades, ¿no? Pero en todo caso, retornó dentro del plazo que le dio el Congreso, porque el Congreso accedió a esta solicitud y le prorrogó el... Vamos a ver ahora la vacancia por destitución. Hasta donde he podido encontrar, el único caso de destitución en estricto sentido ha sido el caso de José de la Riva Agüero en 1823. Riva Agüero, presidente de la República, 1823 todavía estábamos en los albores de la independencia, en el primer año, en los primeros momentos de la independencia. Ocurre que en su mandato el general español Canterac ocupa Lima y proveniente de la sierra baja y ocupa Lima. Y Rivagüero se ve forzado a retirarse con su equipo de gobierno al Callao. Ahora nos parece un poco raro porque el Callao lo vemos aquí nomás, ¿no? Pero en esas épocas las distancias eran mucho mayores y las poblaciones eran mucho más reducidas. Ante esta situación, el Congreso destituyó a Rivagüero y autorizó a Francisco Valdivieso a ejercer interinamente el Poder Ejecutivo en los lugares que no sirven de teatro de guerra, decía o sea, en los lugares donde no había operaciones militares. En esos lugares podía ejercer el Poder Ejecutivo Francisco Valdivieso, porque el Congreso le entrega el poder militar a Antonio José de Sucre para enfrentar a el ejército realista. Ahora vamos a ver los casos de vacancia por renuncia. En nuestra historia republicana hemos tenido los siguientes casos de renuncia. La primera, la de Manuel Prado, en 1868. En 1868 hay una revuelta en Arequipa. Manuel Prado se pone a la cabeza del ejército y va a Arequipa a combatir, a sofocar la revuelta. La revuelta se replicó en otros lugares del país, pero el foco más importante era el de Arequipa, y no consiguió mayor éxito. Y no solamente eso, sino que volvió con la sexta parte del ejército, ¿no? Fue algo así como con 5.000 hombres y regresó con 1.000, una cosa así, ¿no? Llegando retornando a Lima, era evidente el malestar de la población en general por la situación y ante ello Prado decide renunciar. El segundo caso de renuncia es el de Andrés Avelino Cáceres en 1894. Les había contado, a propósito de la vacancia por muerte, que fallecido Morales Bermúdez lo sucedió irregularmente Justiniano Borgoño. Terminó de conducir el proceso de no conducir porque no le correspondió al presidente, pero digamos, terminó bajo su mandato el procedimiento, el proceso electoral que dio por ganador a Andrés Avelino Cáceres,
y Cáceres asumió la presidencia. Las fuerzas políticas, muchas de las fuerzas políticas de ese entonces no estuvieron de acuerdo con esa sucesión porque no era constitucional, no estuvieron de acuerdo con la, vamos a decir, intromisión de Borgoño en el Congreso y las decisiones del Congreso que era manejado por políticos constitucionalistas por la denominación del Partido Constitucional, no porque eran constitucionalistas en el sentido jurídico de la palabra, por integrantes del Partido Constitucional, que era el partido de Cáceres, y hubieron revueltas, la principal la dirigida por Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola ingresa a Lima, hay 2, 3 días de fuertes combates en el mismo centro de Lima, y luego de ello Cáceres renuncia a la presidencia. El tercer caso es el de Guillermo Billinghurst de 1914. Es un caso particular porque no es una renuncia voluntaria la que formula Billinghurst. Billinghurst, según cuenta la historia, tenía planificado cerrar el Congreso, que no le era favorable, convocar a elecciones para constituir un nuevo Congreso en el cual tuviera mayor respaldo. Obviamente los congresistas no estaban de acuerdo con esta posición de Billinghurst, que eran un rumor, digamos, había ciertas cuestiones que lo hacían factible, había parlamentarios como Mariano Cornejo que aparentemente estaban trabajando en la disolución del Congreso, pero la gran mayoría del Congreso estaba en contra. Se reunieron en casa de un parlamentario, de Arturo Sores, firmaron un documento comprometiéndose a vacar al presidente. Parlamentarios tomaron contacto con el jefe de Estado Mayor del Ejército, que en esa época era Óscar Benavides, para asegurar el respaldo del ejército, y Billinghurst toma conocimiento de estas movidas políticas y cierra la prensa, el diario La Prensa, ataca al Congreso, en fin, empiezan a haber una serie de revueltas y finalmente Benavides, Óscar Benavides, toma por la fuerza el mando, pone a Billinghurst a disposición del Congreso. Billinghurst formalmente renuncia, ¿no? Obligado, y es puesto en el Callao en un barco y expulsado de Lima, y el Congreso le nombra presidente provisorio a Benavides. Entonces, si bien es cierto, hay una carta de renuncia, no fue una renuncia espontánea de Guillermo Billinghurst, y hubo ahí, pues, en medio de esta renuncia, golpes y contragolpes, ¿no? Un posible golpe del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y un golpe del Legislativo al Ejecutivo. La siguiente renuncia, bueno, es más reciente, la del año 2018, la de Pedro Pablo Kuczynski, que luego de haber superado una vacancia y a puertas de la segunda, y viendo que ya era inminente que los votos en el Congreso harían factible esa vacancia, decide renunciar vía un documento en el cual se lee: frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron.
No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Esta renuncia fue debatida y votada en el Pleno del Congreso del 23 de marzo del 2018, siendo aprobada la renuncia por 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. Y la última de las renuncias es la de Manuel Merino del 2020. El documento dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino señala: me dirijo a usted para comunicarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de presidente de la República, para el cual fui designado por el Congreso de la República, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú. El Pleno del Congreso debatió y votó esta renuncia el 15 de noviembre de 2020 y la renuncia fue aprobada con 100 votos a favor y un solo voto en contra, sin conmutarse ninguna abstención. Antes de finalizar esta parte de la exposición, quisiera referirme a las renuncias de los vicepresidentes. Aunque no está expresamente establecido ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, la renuncia de los vicepresidentes. La Constitución se refiere a los vicepresidentes básicamente en el tercer párrafo del artículo 111. El artículo 111, en su tercer párrafo. Junto con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. Y luego el artículo 115 se señala: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por el impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Se ha entendido que, teniendo el Congreso la facultad de aceptar la renuncia del vicepresidente, lo debe hacer también en caso de los vicepresidentes, probablemente siguiendo dos principios universales del derecho. La suerte del accesorio sigue la suerte del principal, y quien puede lo más, puede lo menos. En nuestra historia parlamentaria reciente, se han producido las siguientes renuncias de vicepresidentes, aceptadas por el Congreso. Primero, el 21 de noviembre de 2000, se aprobaron las renuncias de dos vicepresidentes del tercer gobierno de Alberto Fujimori. La renuncia del primer vicepresidente, Francisco Tudela, se aprobó con 103 votos a favor, 3 en contra y una abstención. La renuncia del segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, se aprobó con 63 votos a favor, 16 en contra y 16 abstenciones. El 14 de diciembre de 2004, en el gobierno de Alejandro Toledo, el Congreso aprobó la renuncia del primer vicepresidente, Raúl Díaz Canseco, por unanimidad, 76 votos. No hubieron votos en contra ni abstenciones. El 31 de enero de 2012, en el gobierno de Ollanta Humala, el Congreso aprobó la renuncia del segundo vicepresidente, Omar Chejade, por unanimidad, también con 103 votos. Finalmente, el 7 de mayo de 2012, en el gobierno de Martín Vizcarra, el Congreso aceptó la renuncia de la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, con 113 votos a favor y 15 abstenciones. Veamos ahora la vacancia por permanente incapacidad moral o física. Esta causa de vacancia fue introducida en nuestro sistema constitucional a los 6 años del inicio de la República, con la tercera constitución que tuvimos, promulgada en 1828. En ella, el artículo 83 prescribía que el vicepresidente reemplazaría al presidente de la República en casos de imposibilidad física o moral. La siguiente constitución, la de 1834, en su artículo 80 señalaba: en su artículo 80 elimina la imposibilidad moral, pero incorpora el concepto perpetuo al establecer como causal de vacancia la perpetua imposibilidad. 5 años después, la Constitución de 1839, artículo 81, restituye la causal de vacancia por imposibilidad moral. Dice el texto constitucional: perpetua imposibilidad física o moral. La Constitución de 1856, artículo 83, retira de su texto el concepto perpetuo y remodela la causal de vacancia simplemente como imposibilidad física o moral. El artículo 88 de la Constitución de 1860 restituye el precepto tal cual había sido consagrado en la Constitución de 1839.
pero cambia el concepto imposibilidad por el de incapacidad. La causal de vacancia sí es perpetua incapacidad física o moral. La Real Academia define imposibilidad como falta de posibilidad para existir o para hacer algo, y la imposibilidad moral como inverosimilitud de que pueda hacer o suceder algo, o contradicción evidente entre aquello de que se trata y las leyes de la moral y de la recta conciencia. En cambio, la misma Real Academia define incapacidad como falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. La capacidad es la cualidad del capaz, que se define como apto con talento o cualidades para algo. Define también incapacidad como falta de entendimiento o inteligencia y como falta de preparación o de medios para realizar un acto. La Constitución de 1920, en su artículo 115, trae el último cambio conceptual de la causal de vacancia que estamos revisando. Cambia el concepto perpetuo por el concepto permanente. Cambio no tan significativo como el anterior, dado que ambos términos pueden identificarse como sinónimos. La RAE define perpetuo como que dura y permanece para siempre, y define como permanente sin limitación en el tiempo. El texto de la causal de vacancia empleado por la Constitución de 1920 además establece que corresponde al Congreso la declaración de tal situación, es decir, de la vacancia por la incapacidad permanente física o moral. Consigna el artículo 15 como causal de vacancia permanente incapacidad física o moral del presidente declarada por el Congreso. La permanente incapacidad física o moral del presidente declarada por el Congreso se ha mantenido en esos términos inalterablemente, con matices de redacción, en los textos constitucionales de 1933, 1979 y 1993. En efecto, el artículo 113 de la Constitución de 1993 señala: la presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Dice entonces 113, la presidencia de la República vaca por, el numeral 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. A su vez, el artículo 89A del Reglamento del Congreso regula la causal de vacancia por permanente incapacidad moral, que dice el artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. El pedido de vacancia se formula por moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas. 20% son 20 congresistas. 26 congresistas, perdón. 26 congresistas. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su efecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Ya sabemos que los congresistas hábiles son los congresistas, el número legal de congresistas menos aquellos que estén de licencia. Así que no es, ese 40% debe determinarse en cada caso. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. El acuerdo que declara la vacancia del presidente de la República por causal
prevista en el inciso 2 del artículo 103 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta resolución del Congreso. 2/3, 87 votos. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por del Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado al presidente del Consejo de Ministros o se efectúe su publicación, lo que ocurra primero. Sin embargo, ese artículo 89A no estuvo en el reglamento del Congreso desde el inicio de su vigencia en 1995. Fue incorporado en él recién en junio del 2004, a 9 años de su vigencia, mediante resolución legislativa del Congreso 030-2003-CA. La primera vacancia de un presidente de la República por incapacidad moral no se produjo en el caso de Ribagüero ni en el caso de Billinghurst. Como hemos repasado, el caso de Ribagüero fue destitución y el de Billinghurst una combinación de contragolpe parlamentario y renuncia. La primera vez que el Congreso peruano declaró la vacancia de un presidente de la República por permanente incapacidad moral fue en el caso de Alberto Fujimori en el año 2000. Fujimori, con autorización del Congreso, viajó el 13 de noviembre del 2000 a Brunei, a la cumbre de APEC. También debía viajar a Kuala Lumpur, a Tokio y finalmente a Panamá, a la 10ª cumbre iberoamericana. Sin embargo, el 19 de noviembre, desde Tokio, Fujimori presenta su renuncia a la presidencia de la República. El Congreso consideró nula la solicitud de renuncia y se abocó a debatir el mismo 19 de noviembre una moción de orden del día de vacancia por permanente incapacidad moral que fue aprobada por 62 votos a favor, 9 votos en contra y 9 abstenciones. El reglamento del Congreso en ese momento no preveía ningún tipo de procedimiento ni votación calificada. Recién 2 años después de ello, en el año 2003, coincidentemente, cuando el gobierno de Alejandro Toledo pasaba por muy mal momento y ya en algunos círculos políticos se hablaba sobre una posible vacancia, el Tribunal Constitucional pidió la sentencia recaída en el expediente 0006-2003-AI/TC, advirtiendo respecto del vacío legal existente. El fundamento 26 de dicha sentencia señala: este colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de primer mandatario por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, esto es, por su permanente incapacidad moral o física. Ello, desde luego, no podría significar que el más alto cargo de la nación pueda quedar vacante como consecuencia de mayorías simples, pues ello sería atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático de derecho, tales como el hecho de que mientras que el Congreso necesite de la votación de más de la mitad de su número legal de miembros para remover a los ministros, responsables políticamente y no elegidos por el pueblo, mediante el voto de censura, sin embargo, no necesite sino una mayoría simple para remover al presidente de la República, quien no tiene responsabilidad política y es elegido directamente por voluntad popular. En ese sentido, el Tribunal Constitucional le exhorta al Congreso de la República a legislar un procedimiento y la necesidad de una votación calificada para poder declarar la vacancia presidencial por la causa prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida disposición constitucional, para lo cual, al igual que en los casos de juicio político, debe estipularse una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Es cierto que ya en septiembre de 2021, antes de la sentencia, Álvaro Flores Arauz presentó un proyecto en el sentido de aumentar la votación requerida para la vacancia a más de la mitad más uno del número legal de congresistas, menos los miembros de la Comisión Permanente. Con posterioridad a la sentencia se presentaron 4 proyectos más. Juntamente con el de Flores Arauz fueron acumulados, dictaminados y aprobados por el Congreso, incorporando de esta manera el artículo 89 al reglamento. Ya con las reglas claras y contenidas en el reglamento del Congreso, se han promovido las siguientes mociones de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República. El 15 de diciembre de 2017, mediante la moción de orden del día 4710, se promovió la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que fue admitida al debate el mismo 15 de diciembre por 93 votos a favor y 17 en contra. La vacancia se batió luego de la intervención de Kuczynski y su abogado Alberto Borea el 21 de diciembre, siendo rechazada por 79 votos
solo obtuvo 19 votos a favor y 21 abstenciones. El 8 de marzo de 2018, mediante moción de orden del día 5295, se promovió una segunda vacancia contra el presidente Kuczynski, la cual fue admitida a debate el 15 de marzo por 87 votos a favor, con 15 votos en contra y 15 abstenciones. La moción no llegó a debatirse debido a que Kuczynski, como hemos visto hace unos minutos, renunció a su cargo. El 10 de septiembre de 2020, mediante moción de orden del día 12.090, se promovió la vacancia del presidente Martín Vizcarra, que fue admitida a debate el 11 de septiembre por 65 votos a favor, con 36 votos en contra y 24 abstenciones. La vacancia se debatió luego de la intervención del presidente y su abogado el 18 de septiembre, siendo rechazada por 78 votos, solo obtuvo 32 votos a favor. El 20 de octubre de 2020, mediante la moción de orden del día 12.684, se promovió una segunda vacancia contra el presidente Vizcarra, la cual fue admitida a debate el 2 de noviembre por 60 votos a favor, con 40 votos en contra y 18 abstenciones. La moción de vacancia se debatió luego de la intervención de Vizcarra y su abogado el 9 de noviembre, siendo aprobado por 105 votos y solo obtuvo 19 votos en contra y 5 abstenciones. El 25 de noviembre de 2021, mediante la moción de orden del día 1222, se promovió la vacancia del presidente Pedro Castillo, que no fue admitida a debate el 7 de diciembre, porque fue rechazada con 76 votos. Solo obtuvo 46 votos a favor y 4 abstenciones. El 8 de marzo de 2022, mediante la moción de orden del día 2148, se promovió una segunda vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la cual fue admitida a debate el 14 de marzo por 76 votos a favor, con 41 votos en contra y una abstención. La moción de vacancia se debatió el 28 de marzo, siendo rechazada por 54 votos. Obtuvo 55 votos a favor y 19 abstenciones. Si bien obtuvo más votos a favor que votos en contra, un voto más, no alcanzó el número requerido de 87 votos para poder configurar la vacancia. Como sabemos, a la fecha se está corriendo firmas para una tercera moción de vacancia que, hasta donde he sabido, cuenta con 66 firmas, pero que aún no ha sido presentada. Cuando se estaba tramitando la primera moción de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, el gobierno presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que el 19 de noviembre de 2020 la declaró improcedente. Cuestionaba Martín Vizcarra la declaración de permanente incapacidad moral. En su fundamento de voto, el magistrado Ernesto Blume señaló: lo moralmente inaceptable es todo aquello que desde la perspectiva de la ética o de los valores de trascendencia general pueda resultar reprochable en cabeza del presidente de la República, dada su condición de jefe de Estado y personificador de la nación, correspondiendo al Congreso de la República determinar qué comportamientos son los que pueden sujetarse a dicho estándar de evaluación. Siendo el Congreso de la República un órgano de naturaleza eminentemente política, el juicio que ha de efectuar en la determinación de las citadas conductas reñidas con la moral no puede ser otro que uno de naturaleza esencialmente política, muy distinto del juicio propiamente judicial, en el que son otros los referentes a tomarse en cuenta, los que por lo general se encuentran regulados y reconocidos en el ordenamiento jurídico. Si la Constitución contempla la figura de la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial, es porque nuestro legislador constituye, siguiendo la Constitución histórica, ha querido establecer un mecanismo de control político abierto para, repito, atender situaciones de graves actos en los que incurre el presidente de la República, quien ostenta el más alto cargo de la nación, actos que agraven a la nación y hacen desmerecer el cargo. Culminado la revisión de las causales de vacancia presidencial, corresponde ahora ingresar al mecanismo de suspensión del presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. La suspensión del presidente de la República en el ejercicio de sus funciones está contemplado en el artículo 114 de la Constitución. El artículo 114 señala: el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, o hallarse el presidente de la República, sometido a proceso judicial conforme al artículo 117, es decir, los procesos judiciales que se pueden iniciar contra el presidente, que son traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos que constitucionalmente está habilitado,
impedir la reunión del Congreso, su funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y los órganos del sistema electoral, artículo 117. Esta figura constitucional, la suspensión, tiene su antecedente en el artículo 118 de la Constitución de 1920, el mismo que señala: el ejercicio de la presidencia se suspende, primero, por mandar en persona el presidente de la fuerza pública; 2, por enfermedad temporal cuando lo resuelve el Congreso; 3, puede hallarse sometido a juicio en los casos expresados en el artículo 96. La Constitución de 1933 contiene en su artículo 114 una previsión casi exacta. La Constitución de 1979 elimina la causal de suspensión por mandar en persona el presidente de la fuerza pública y establece una disposición casi exacta a la de 1993. El único caso de suspensión de un presidente de la República se dio el 30 de septiembre de 2019, el día que el Congreso fue disuelto. El Pleno del Congreso, en funciones, admitió a debate la moción de orden del día 10.651 por unanimidad, con 86 votos. Inmediatamente se acordó también con 86 votos la suspensión de Martín Vizcarra en el cargo del presidente de la República por un año. La resolución legislativa, por razones obvias, solo pudo ser publicada en el portal del Congreso. La suspensión presidencial, como hemos señalado, no tiene regulación reglamentaria. Por ello, en julio pasado, el congresista Alejandro Muñante ha presentado un proyecto de ley pendiente de dictamen en la Comisión de Constitución para llenar ese vacío incorporando un artículo 89 en el reglamento. El procedimiento establecido en el proyecto es el siguiente. El pedido de suspensión se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas. 15% es 20 congresistas. Precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como los documentos que lo acrediten o en su defecto la indicación del lugar donde dicho documento se encuentre. Tiene preferencia en la orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Para la admisión de la moción de suspensión se requiere el voto de por lo menos el 30% de congresistas hábiles, esto es 39 congresistas. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. El debate y votación del pedido de suspensión se ajusta a los mismos plazos y formas establecidas en el inciso C del artículo 89A, es decir, el artículo de vacancia, para el procedimiento de vacancia presidencial. El acuerdo que declara la suspensión del ejercicio de la presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política requiere la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del Congreso y consta en una resolución del Congreso. Mayoría del número legal, 66 congresistas. La resolución que declara la suspensión del ejercicio de la presidencia de la República se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la transmisión referida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación. La resolución que declara la suspensión rige desde que se comunica al suspendido al presidente del Consejo de Ministros o desde su publicación, lo que ocurra primero. Eso es todo en cuanto a la suspensión. Para finalizar la presente sesión, vamos a ver lo concerniente a la sesión de cuenta. Desde hace ya varias décadas en el Perú y en el mundo los parlamentos han perdido el monopolio de la ley. El Poder Ejecutivo progresivamente ha venido compartiendo con el Congreso la función legislativa por diferentes medios: la reglamentación de la ley, sus facultades constitucionales para emitir normas con rango de ley, pedir facultades para la legislación delegada o declarar estado de excepción, por ejemplo. La doctrina antiguamente cuestionaba que los gobiernos ejercieran la función legislativa, dado que en el parlamentarismo tradicional se le consideraba como una atribución exclusiva de los legislativos. En ese sentido, el jurista español Eduardo Espín señala: la potestad legislativa del gobierno, entendiéndose ejecutivos, no deben verse como algo excepcional, en términos tradicionales como supuestas quiebras del principio de la separación de poderes. La realidad actual del ejercicio de estas potestades no supone un abandono de dicho principio, sino que es un reflejo de la creciente colaboración que la evolución de los sistemas constitucionales ha impuesto a los poderes del Estado en el cumplimiento de sus funciones respectivas. Frente a la creciente actividad legislativa de los ejecutivos, la doctrina constitucional, a fin de mantener el balance, ha establecido la dación de cuenta.
La dación de cuenta está establecida en nuestra Constitución, pero no solo como una obligación del Poder Ejecutivo, como veremos a continuación. En caso del presidente de la República, la Constitución dispone la dación de cuenta en los siguientes casos. Primer párrafo del artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En estos casos debe dar cuenta al Congreso. Numeral 19 del artículo 104. Es el cuarto párrafo del artículo 104. El 104 dice, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No puede delegarse materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación y vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. En el artículo 118 de la Constitución, artículo 118, corresponde al presidente de la República. Numeral 19. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta del Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Estos tres artículos serán materia de nuestra siguiente sesión. Hoy vamos a ver otras daciones de cuenta, que son las de los artículos 135 y 137. El artículo 135 indica: reunido el nuevo Congreso, se pone en el caso de la disolución del Congreso de manera constitucional. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos de poder ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. El 137 dice: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. 1. Estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los artículos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede a 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. 2. Estado de sitio en caso de invasión en guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzca convención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. Sobre esta materia, tampoco ha habido regulación reglamentaria, pero justamente hoy ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano la resolución legislativa del Congreso que modifica el reglamento para desarrollar el procedimiento de control político sobre los decretos supremos que declaran regímenes de excepción. Esta disposición constituye una subcomisión de control político, encargada de analizar los actos normativos del Poder Ejecutivo, emitiendo informe de cada decreto legislativo, decreto de urgencia, tratado internacional ejecutivo y decreto supremo que declara o prorroga regímenes de excepción, integrada conforme al principio de proporcionalidad y designados por la Comisión de Constitución y Reglamento. El procedimiento específico para la evaluación de los decretos supremos que declaran o prorrogan los regímenes de excepción es el siguiente. Dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del Decreto Supremo, el presidente de la República da cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando copia del decreto, así como una exposición de motivos en la que consten los fundamentos que justifican la medida. Recibido el oficio y el expediente, el presidente del Congreso, a más tardar al día útil siguiente, envía el expediente a las comisiones de la Constitución y de Justicia para su estudio dentro del plazo improrrogable de 15 días útiles.
Asimismo, envía el expediente a la Comisión de Defensa Nacional si hubiera ordenado la participación de las Fuerzas Armadas para que se pronuncien dentro del mismo plazo. Las referidas comisiones califican si el decreto supremo cumple con los parámetros formales establecidos en la Constitución, así como si cuentan con los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión. Las comisiones dan cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución en el segundo día útil siguiente a la aprobación de los informes. Si el dictamen concluye que no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 137 de la Constitución, recomienda que se deje sin efecto. El presidente del Congreso informa obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el portal del Congreso. Los dictámenes que derogan decretos supremos que declaran regímenes de excepción tienen preferencia en la agenda del Pleno. La decisión del Pleno del Congreso que deja sin efecto el decreto supremo es promulgada por el presidente del Congreso mediante resolución legislativa. Otros artículos sobre dación de cuenta establecidos en la Constitución son los artículos 85 y 159. El artículo 85 señala: el banco, habla del Banco Central de Reserva. El banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el presupuesto del sector público, con cargo de dar cuenta al Congreso. Y en el artículo 159, en el capítulo referente al Ministerio Público, corresponde al Ministerio Público, numeral 7, ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al presidente de la República de los vacíos o defectos de la legislación. Finalmente, hay una gran cantidad de leyes vigentes que disponen no solo al Poder Ejecutivo, sino también a otras entidades que deben dar cuenta al Congreso, sobre una gran diversidad de materias. Solo a manera de ejemplo, citaré la Ley 31.500, ley que establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control, la cual incorpora un artículo 8 a la Ley 31.358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, disponiendo que la Contraloría General de la República rinde cuenta anualmente a la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto de los recursos recaudados, la implementación y la ejecución del control concurrente con sus respectivos informes sobre los gastos incurridos, la proyección de los ahorros generados al erario nacional, así como las responsabilidades identificadas y sanciones impuestas. De esta manera, estimados alumnos, hemos llegado a la final de la parte expositiva de la presente sesión. Quiero ofrecerles disculpas por no haber hecho una pausa como es habitual alrededor de las 7 de la noche, pero para esta sesión había abundante información que me parecía muy importante poder compartir con ustedes para efectos de llevar el curso de la mejor manera. Son 7:54, tenemos todavía 21 minutos, dentro de los cuales están los 10 minutos que le hemos rebajado al break, y podríamos disponer de algunos minutos, si ustedes lo tienen a bien, para absolver alguna pregunta que tengan sus compañeros. Si es así, quedo a su disposición para intentar absorber las dudas que puedan haber surgido de mi exposición o de repente escuchar algún comentario que tengan a bien hacer. Profesor, Quedo a su quería disposición. preguntar sobre la suspensión temporal. Sí, escucho a alguien, pero con muy baja audición. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién habla? Suspensión temporal, Armando Barrantes, quería hacer una pregunta. Sí, señor Barrantes, ¿cómo está? Lo escucho. Buenas, en la incapacidad temporal, en la incapacidad, la suspensión temporal solo se dice incapacidad, ¿no? Entonces no se define si es moral y física, pero el que desarrolla en su voto singular el señor Eloy Espinosa cuando habla de la vacancia, menciona el tema de la suspensión temporal, ¿no? Y incluso dice que esta sí tiene la legitimidad del Congreso de aplicarla, y menciona un concepto que casi no ha sido tocado, ¿no? Que es cuando el presidente de la República afecta la dignidad del cargo, ¿no?
¿Se podría decir que era correcta esa apreciación? Y segundo, en caso no se apruebe todavía lo del señor Muñante, que no ha reglamentado, que está intentando reglamentar el tema de suspensión temporal, ¿qué se aplicaría? ¿Lo que se aplicó en el tema de Vizcarra? A ver, respecto a la primera extremo de su pregunta o de su comentario respecto al voto singular del magistrado Espinosa Saldaña, sí podría decir que de alguna manera comparto ese extremo de sus comentarios. Respecto de su segunda pregunta, lo que le puedo plantear es lo siguiente. En el año 2001, cuando el Congreso votó la vacancia del presidente de la República, Alberto Fujimori, no había previsto en el reglamento un procedimiento de vacancia. No habían reglas. Sin embargo, eso no limitó la potestad constitucional del Congreso. El Congreso buscó los mecanismos, se presentó una moción de orden del día, se admitió la moción, se debatió y se votó. Al no haber ningún precepto respecto de la votación requerida, se entendió que podía ser una votación simple. Y así se hizo. Existe otro antecedente de naturaleza distinta. Me voy a disculpar que no recuerde los años, pero la ley orgánica de lo que en ese entonces se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura, disponía que le correspondía al Congreso disponer el cese de sus miembros. Sabemos que eran elegidos por una de diferentes maneras, pero el término de sus funciones, más allá del plazo previsto por alguna incompatibilidad o por alguna indignidad, estaba en manos del Congreso. Sin embargo, el Congreso no tenía en su reglamento ningún procedimiento para operar la destitución, vamos a llamarle así, de un miembro del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, hubo un caso de un consejero, siendo el señor Rolando Sousa, congresista Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, que fue captado por cámaras negociando con un postulante a un cargo en la magistratura, no sé si juez o fiscal, ¿no? Y bueno, digamos, un acto de corrupción, ¿no? Y por tanto, el señor Sousa llevó esto a la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia aprobó la destitución y esto fue llevado al Pleno. En esta ocasión también el Pleno cumplió su obligación legal a pesar de no tener un procedimiento preestablecido. En este caso, si no me falla la memoria, se estableció en su momento un procedimiento que incluyó la posibilidad de la defensa de quien se proponía la destitución para cuidar el debido proceso. Por tanto, yo creo que la ausencia de reglamentación no impide el ejercicio del derecho o de la obligación constitucional que tienen los parlamentarios en este caso. Eso es lo que le podría comentar. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiese ninguna otra pregunta, siendo las 8 de la noche, les agradezco por la atención prestada. Me disculpo nuevamente con ustedes por no haber tenido el break, pero ahora nos vamos a tomar el break
finalizando la clase. Nos vemos entonces el próximo lunes en una sesión más del taller y avancen con sus trabajos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches.